La industria del videojuego lleva décadas siendo, si no la industria de ocio que más dinero genera, la que ha tenido un crecimiento más rápido. Aunque los primeros vestigios de juegos electrónicos son de la década de los 50, no fue hasta los 70, con la entrada de Atari y sus máquinas recreativas, que el sector empezó a darse a conocer como tal. Y en la década de los 80, las grandes compañías, viendo el potencial que ofrecían estos sistemas, en ventas masivas y dinero fácil, sobresaturaron el mercado con productos de calidad cuestionables, dando pie a la crisis más grave que ha sufrido el sector. Pero todos conocemos el hecho de que de las crisis sale la esperanza, que puede abrir nuevos caminos y que abre un abanico de posibilidades si los mercados son capaces de reaccionar a tiempo. Una de las empresas que mejor supo aprovechar la oportunidad fue una empresa dedicada a la fabricación de cartas y juegos de mesa en Japón, una empresa fundada por la familia Yamauchi, la empresa Nintendo. Bienvenido a Nitrocero. Tras décadas en el mercado nipón con juegos como la Ultra Machine o el Log Tester, Nintendo se decidió a meter la cabeza en el mercado de la mano de la Color TV Game, y más tarde con los juegos Game & Watch, creados por Gunpei Yokoi, una serie de pequeñas máquinas con un solo juego y una pantalla LCD que popularizó un elemento base para la industria, la siempre eficiente y nunca desdeñable cruceta, un elemento que ahora comprendemos como básico y que permitía un control más intuitivo y más efectivo en todos los entornos 2D. Esto popularizó nombres tan importantes como Donkey Kong, Mario o Zelda. Pero el boom sería la llamada NES o Famicom en el mercado japonés, que tras la crisis del sector supo ver como nadie el potencial donde la competencia estaba en retirada, metiéndose de lleno en la fabricación de consolas y videojuegos y abriendo la puerta para la tercera generación. Con la pequeña Famicom, en su salida como NES en Norteamérica, salió uno de los juegos recopilatorios más famosos de todos los tiempos, un pack que contenía el Duck Hunt, un juego sobre la caza de patos con un perro que sacaba de quicio al más pintado, y el Super Mario Bros., creado por el gran genio de la industria, Shigeru Miyamoto, que aunque no era el primer plataformas, fue el juego que popularizó el género, convirtiéndose en la imagen de la empresa y en la saga de videojuegos más reconocible incluso a día de hoy, demostrando lo que el mercado podía ofrecer a nivel de franquicias. Más tarde la compañía innovaría otra vez creando el primer juego que podía guardar la partida en el cartucho, con The Legend of Zelda, la historia de un joven Link que se enfrentaría a las fuerzas del mal, encarnadas por el mismísimo Ganon, para salvar a la princesa Zelda, y que nunca tuvo miedo a lo peligroso que es ir solo por ahí. Y por último, la gran aventura espacial que es Metroid, que en la piel de Samus nos enfrentamos a los piratas espaciales del planeta Cebes, creando un nuevo género en el proceso, con el que el backtracking y la exploración eran lo más importante, y con una sorpresa final que en el siglo XXI nos puede parecer algo trivial, pero para la época fue un movimiento muy progresista, dando pie a la primera heroína de los videojuegos, revelando con su final que Samus Aran era una mujer. Al finales de la década de los 80, un nuevo invento de la casa revolucionó el concepto de videojuego. Hablo de la mismísima Game Boy, un producto que no terminó de cuajar entre el público en un primer momento, pero estaba llamado a cambiar la percepción que se tenía hasta la fecha de cómo se debe jugar. Siendo la primera portátil que apostaba por una vida más larga de la batería, sacrificando eso sí, potencia técnica y una pantalla retroiluminada, y que gracias al juego Tetris, el videojuego de puzzles más famoso de la historia, consiguió que se disparasen las ventas y establecer así la consola como la portátil por excelencia, con juegos como la saga Super Mario Land o The Legend of Zelda
la consola ya tenía su propio catálogo de imprescindibles, pero entonces llegó el fenómeno que lo cambiaría todo para siempre. Simplificando las mecánicas de los JRPG clásicos para adaptarlas a un público más joven, con 150 monstruos distintos para capturar, Pokémon no tardó en hacerse fuerte en el mercado, siendo a día de hoy, con su merchandising, su serie de animación de más de 20 temporadas en pantalla y diversas películas, una de las franquicias más rentables de la historia, a la que sus fieles idolatran. En el año 87, la empresa nipona presentaría lo que sería su próxima apuesta, una consola de sobremesa mucho más potente que la anterior NES, con capacidades para juegos en 3D gracias al chip Super FX y unos flamantes 16 bits. La Super Nintendo se convirtió en todo un éxito, siendo la consola más característica de la cuarta generación y el icono más importante de la industria. Su mando supuso un verdadero avance, siendo a día de hoy la referencia en la que todos los controles basan su diseño, dando un paso de gigante en la ergonomía y opciones útiles de esto. ¿Pero qué es una consola sin sus juegos? Teniendo títulos más que punteros en todos los géneros, cabe destacar en los RPG, gracias a su afiliación con Square Enix, el género estaba en una era dorada, con títulos como Final Fantasy, Secret of Mana, Illusion of Time o el inimitable Chrono Trigger. En el género de la lucha no andaban cortos tampoco, con títulos como Mortal Kombat 2, Street Fighter 2, Dragon Ball Z Hyperdimension o por supuesto el mítico Killer Instinct de Rare. En el sector de las carreras, siendo la tecnología de la época un tanto arcaica para la velocidad que hace grande a este género, Nintendo se sacó de la manga dos joyas imperecederas, F-Zero y el siempre aclamado Mario Kart. El género más prolífico de la era de los 16 bits, con permiso del RPG, fue el de las plataformas en 2 dimensiones. Aquí Nintendo es donde realmente destaca, con la saga del Fontanero Escarlata, con su Super Mario World, Yoshi's Island y el All Stars, o la fabulosa saga de Rare Donkey Kong Country. Y por último, en las aventuras de acción, dos de los mejores juegos de la historia, imprescindible que todo el mundo debería conocer, A Link to the Past y el Super Metroid. Obviando el tremendo fracaso que supuso el acercamiento a la realidad virtual de la Virtual Boy, la siguiente apuesta de Nintendo fue pura potencia bruta. La Nintendo 64, que tras no entenderse con la compañía Sony para crear un dispositivo lector de CDs, apostaba por cartuchos como sus antecesoras, lo que a la larga permitiría a Sony sacar su propio producto, pero esta es historia para otro día. La consola cambió por completo la forma de jugar en 3 dimensiones que se tenía hasta la fecha, gracias al nuevo y revolucionario diseño de su mando, con la inclusión de un stick analógico. Presentaba la posibilidad de un control más fiel en 360 grados y una clavija para adaptar periféricos a su base. Para aprovechar la máquina, el catálogo de juegos tenía que estar a la altura, y el gurú Miyamoto preparó lo que sería la mayor aventura tridimensional hasta la fecha. Con una libertad absoluta de movimientos, el Super Mario 64 es a día de hoy uno de los juegos que tiene reservada una parcelita en el corazón de todos los que jugaron con él. Junto a la aventura del castillo de la princesa Peach, también se pusieron a la venta el Wave Race 64, quizá el mejor juego de modos acuáticas que nunca se ha hecho, o el Shadows of the Empire, una joya oculta basada en el universo Star Wars. Pero la guinda del pastel de los juegos de primera jornada de la consola fue el Mario Kart 64, que mejorando la fórmula del original se adaptaba al nuevo mando y gracias al acceso de 4 dispositivos a la consola, las partidas a pantalla partida se convirtieron en un lujo para todos los usuarios de la consola. Los años pasaban y los juegos se sucedían. Gracias a la compañía Rare y su preciado pacto con Nintendo, el catálogo de la consola se llenaba poco a poco con obras maestras, Blast Corps, Banjo-Kazooie y el shooter que demostró que eso no era solo para PC, GoldenEye.
que a día de hoy se sigue considerando como la mejor adaptación de una película al videojuego. Pero lo mejor estaba todavía por llegar. En 1998, la sanísima competitividad del sector hacía que las compañías se tomasen en serio esto más que nunca, y Nintendo no podía permitir dejar pasar esta ocasión para formar parte del que sería el mejor año de la historia de los videojuegos. Después de varios retrasos y de mucha expectación, la obra maestra estaba completa: The Legend of Zelda Ocarina of Time. La gran aventura de Link a través del tiempo sigue siendo a día de hoy candidato en todas las listas a mejor juego de la historia, y cualquiera que tenga algo de estima a esta plataforma para el entretenimiento que son los videojuegos debería al menos darle una oportunidad. Más adelante se sacó un periférico para duplicar la memoria RAM de la consola. Este aparato se conocía simplemente como Expansion Pack. Era necesario para algunos juegos de la consola y permitía mejoras o acceso a zonas extra en algunos otros. Algunos de los juegos que daban uso al periférico fueron Donkey Kong 64, Majora's Mask, Perfect Dark, Star Wars Episode 1 Racer, o la segunda entrega del cazador de dinosaurios favorito de todos, en Turok 2, un shooter fantástico que hacía las delicias de los amantes del gore. Y por supuesto el Smash Bros, donde podías enfrentar a las mascotas de la compañía Tortas. ¿Qué más se puede pedir? Pero antes de despedir la consola me gustaría hacer un pequeño inciso para que todo el mundo tenga en cuenta una cosa sobre sus ídolos, que aparte de ser capaces de lo mejor, también lo pueden ser de lo peor. Pues el jugador perdona, pero nunca olvida. En el mercado de las portátiles, la compañía no permitía ni la más mínima competencia. Tras el éxito de la Game Boy original, una versión más moderna, a color, salió al mercado, para alargar la vida de esta. La segunda generación de Pokémon, con las versiones Oro y Plata, consideradas entre las mejores por los seguidores de la saga, o la versión dividida en dos del nuevo Zelda, con los Oracle of Season y Age. Una inclusión en el mundo de los espías creado por Kojima, que sorprendió por su enorme calidad. O las dos nuevas entregas de Wario Land se encontraban en un catálogo fantástico para una consola de tan corto recorrido, además de ser compatible con todos los juegos de su hermana en blanco y negro. Pero lo que supuso el verdadero salto a la nueva generación de portátiles fue la Game Boy Advance. Con sus 32 bits en una portátil permitía un nuevo mundo de juegos en su pantalla LCD. Retrocompatible con los juegos de las Game Boy originales, el catálogo ya era inmenso y solo se podía expandir. Con la portátil en las manos podías jugar a maravillas como Advance Wars o una de mis sagas favoritas, Fire Emblem, en lo que a estrategia se refiere. Pero es innegable que lo que más brillaba en la consola, como ya lo hizo en su tiempo en las consolas de sobremesa, era el rol. Con adaptaciones de los clásicos de Square, como la saga Final Fantasy o Final Fantasy Tactics Advance, la saga Golden Sun, las nuevas ediciones de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, Kingdom Hearts o Sword of Mana, además de ser la plataforma donde más han brillado sagas clásicas como Castlevania o Metal Slug. Aparte de los clásicos de Nintendo con nuevas entregas como el Minish Cap de Zelda o el Fusion de Metroid. A día de hoy el catálogo que ofrece la Advance es una delicia para todos los amantes de los juegos retro. El siguiente paso en la historia de la compañía sorprendió a muchos. Cuando ya se asumía que los cartuchos serían siempre el sistema escogido por Nintendo para sus juegos, con una nueva plataforma se optó por sacar un formato propio, que coqueteaba con las bondades del DVD, pero no llegaba a abrazarlo totalmente. El Nintendo Optical Disc era una versión reducida del DVD habitual, que tristemente se demostraría un error. No llegaba a las capacidades de almacenamiento de los DVD, y los tiempos de carga eran muy similares. Y lo peor de todo, en una época en la que los discos duros no estaban implementados en las consolas,
obligaba al uso de las ya míticas tarjetas de memoria. Pero no todo era malo en el cubo. Inspirándose tanto en sus propios diseños anteriores como los avances que había hecho Sony, la consola traía el mando, así con mayúsculas. El mando de la GameCube sigue siendo en el que se basan los mandos tradicionales de la compañía 16 años más tarde, y aunque no fue un salto evolutivo tan grande como los anteriores, sí que perfeccionó tanto la tecnología de los gatillos como el equilibrio de peso y la vibración. Pero un mando no es nada si no tienes con qué probarlo, y en eso la compañía nipona nunca se queda atrás. Con uno de los catálogos mejor valorados de la historia, solo me da tiempo a nombrar unos pocos, si no quiero que el vídeo dure una eternidad. 2 Legend of Zelda, Wind Waker, la aventura de Link sobre el mar, y Twilight Princess, la más oscura de las historias en Hyrule. Un inolvidable Tales of Symphonia, 2 Resident Evil clásicos, el remake de los remakes en la mansión Spencer y la precuela con el Resident Evil 0, además del giro hacia la acción de la saga, con un Resident Evil 4 y su pueblo catalán con acento americano. Una nueva entrega de Smash Bros, con nuevos personajes de las sagas de Nintendo, nuevos ítems y más diversión. El despertar de la saga Pikmin, Mario, Luigi, Star Wars y muchos otros más. Pero no quería dejarlo sin mencionar una saga que es una maravilla y darle un toque de atención a Nintendo, ya que parece que la tiene olvidada, y recordar esa obra maestra a todos los niveles que es Metroid Prime. Para la nueva generación, Nintendo volvía a innovar apoyándose en las nuevas tecnologías, reconocimiento de voz, pantalla táctil, Wi-Fi y el factor que más definía a la nueva propuesta portátil, la doble pantalla, hacían de la Nintendo DS una apuesta única hasta la fecha, y dadas las cifras como la segunda consola más vendida de la historia, se puede asegurar que Nintendo dio en el clavo con la arriesgada apuesta. Ya que la consola daba pie a ello, aquí es donde Nintendo se puso más experimental, con experiencias como Nintendogs, Brain Training, la saga del Profesor Layton o el mismísimo Phoenix Wright, que aún siendo una revisión de los juegos salidos en Advance, como no llegaron a los mercados occidentales, aquí podríamos considerarlos como propios. Pero eso no evitaba que juegos de corte más clásico se editaran para la consola. Entre readaptaciones de los clásicos, el Mario 64 DS, que gracias a la potencia de la portátil podías jugar en todo su esplendor fuera de casa, y nuevas entregas de sus sagas más conocidas, Spirit Tracks y Phantom Howards en el mundo de Zelda, Pokémon Diamante y Perla, además de Blanco y Negro y la primera secuela en la saga, Mario Kart y por supuesto el único Castlevania que casi puede mirar de tú a tú al mítico Symphony of the Night, en Dawn of Sorrow. Y dejando para el final el más vendido de todos, el regreso al caminar de lado con Mario en el aclamado New Super Mario Bros. En este ambiente de creación y creatividad, viendo lo bien que les funcionaba la portátil, los ingenieros de Nintendo pensaron que la única manera de triunfar era desbancarse de sus competidores ofreciendo un producto diferente, algo que invitase al mundo de los videojuegos a gente nueva, abrir mercado y traer un poco de aire fresco a la carrera por la potencia por la que se regía el mercado. Esta apuesta tomó forma como la que hoy conocemos como la Wii, una consola que no suponía un avance drástico con respecto a la Cube, pero en cambio ofrecía una manera distinta de jugar. Gracias a sus mandos, los Wiimote, con una combinación de acelerómetros y dirección infrarroja, la consola prometía un control único, basado en el movimiento del mando, lo que expandía las posibilidades de control. Un movimiento muy arriesgado que no convenció a todos, pero dadas las enormes ventas, solo se puede catalogar como un acierto. Pero no todo fue un campo de rosas. Dada la escasa potencia de la consola, muchas compañías decidieron retirar su apoyo, dejando la consola un pelín huérfana en cuanto a juegos multiplataforma,
Pero eso no detuvo a Nintendo. Entre la retrocompatibilidad con la Cube y los juegos de cosecha propia, la Wii tiene un catálogo muy a tener en cuenta con grandes títulos como el Wii Sports, que al ser el título que acompañaba a la consola también fue el más vendido. Juegos de rol como el The Last Story, Xenoblade Chronicle o el Monster Hunter 3. En las plataformas, Donkey Kong Country Returns, el New Super Mario Bros. Wii o las dos entregas del Mario Galaxy. En la lucha, el Tatsunoko vs Capcom o el Smash Bros. En la acción, el violento y tristemente olvidado Mad World o la saga No More Heroes. Las aventuras de Okami o el maravilloso Skyward Sword o joyas como el Muramasa, Zack and Wiki y por supuesto el Mario Kart. Como hemos visto hasta ahora, Nintendo siempre se ha caracterizado por tratar, no siempre con todo el acierto que deberían, de innovar en el sector, diferenciarse de la competencia, hacer algo novedoso, y no simplemente la escalada de gráficos a las que nos tienen acostumbrados las demás compañías. Pero este quizás es el concepto más difícil de vender hasta la fecha, una máquina que genera imágenes 3D sin necesidad de gafas, un concepto imposible de vender en publicidad, pues la mayor parte de los mecanismos de comunicación que utilizamos incluso a día de hoy son bidimensionales. Pero eso no detuvo a la gran N, la apuesta fue firme y la 3DS salió al mercado. Pero la calidad de una consola siempre se medirá por sus juegos, y hasta la fecha de hoy el catálogo de 3DS solo se puede describir de una manera: impresionante. Desde los habituales de la compañía, con Super Smash Bros., dos sagas de Pokémon, con X y la reciente Sol y Luna, los remakes de los clásicos Ocarina of Time y Majora's Mask, además de A Link Between Worlds, nuevas entregas de la saga Fire Emblem, con Awakening y la saga Fates, Animal Crossing, Luigi's Mansion 2, Super Mario Land 3D, además de otros de compañías externas, entre los que destacan dos nuevas entregas de Monster Hunter, Bravely Default y el Second, y por supuesto el Castlevania Lords of Shadows Mirror Fate de los españoles Mercury Steam, aparte de muchos otros títulos. La sexta consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U, ha sido un proyecto continuista con respecto a la Wii original, pero que pretendía atraer a las compañías que perdieron su fe en la consola anterior y recuperar al público más tradicional, o al menos esa era la idea. Pero por una serie de factores entre los que podemos enmarcar una crisis económica a nivel mundial y la falta de diferenciación con el producto anterior, la Wii U ha quedado un poco varada en lo que a apoyo externo se trataba, dejando a la compañía un poco rezagada con respecto a sus competidoras. Pero eso no quiere decir que los títulos para la consola sean de mala calidad, pues los estándares de Nintendo son los que son, y en el catálogo de la consola se encuentran obras maravillosas como Super Mario World 3D, Super Smash Bros., Pikmin 3, Super Mario Maker, Mario Kart 8, Splatoon, Donkey Kong Country Tropical Freeze, la saga Bayonetta o esa pequeña joyita que es The Wonderful 101. Y así llegamos al final de nuestro recorrido con la Nintendo Switch. La consola promete un híbrido entre portátil y sobremesa, con un mando revolucionario gracias a su vibración avanzada, y nuevos juegos tanto para jugadores veteranos como para gente que solo quiere un rato de diversión.
Los títulos más llamativos que se han presentado hasta ahora son The Legend of Zelda Breath of the Wild, que también sale para su hermana pequeña Wii U, y nos promete un mundo abierto en el que explorar y dar rienda suelta a nuestro piromano interior. Un nuevo Mario que promete seguir la estela dejada por el mítico Mario 64, con zonas enormes para explorar y retos a la altura, o el nuevo Splatoon, y juegos para aprovechar el potencial de control único de este dispositivo, como el ARMS, el Sniper Clips o el One-Two Switch. Amén de títulos como el RPG de corte clásico I Am Setsuna o el proyecto español Rime, que posee una estética única y preciosista. Solo el tiempo dirá lo que le depara a la Switch, que desde antes de su lanzamiento está cosechando tantos halagos como críticas, pero en lo único que se ponen de acuerdo todos los que la tienen entre manos es que es un producto de Nintendo, y como tal solo depende de las decisiones de la compañía el que triunfe o no, y coloque a Nintendo como referente una vez más. En recuerdo de Satoru Iwata y Alan Stone, gracias por hacer de este mundo un lugar más feliz. Gracias por ver el vídeo y compártelo si te ha gustado. Recuerda dejarme un comentario con lo que opinas aquí abajo y hasta la semana que viene.